Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables. Yo soy Edu Herrera y esto es un podcast de tecnología hecho por Cables y Teclas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre domótica y vamos a hablar un poco de domótica enfocada sobre todo al ecosistema de Google Home. Y os preguntaréis, oye, si siempre estás hablando de Apple, ¿por qué de repente al hablar de domótica hablar de Google Home? Pues muy sencillo, desde que empecé con esto de la domótica, bueno, para empezar no tenía un dispositivo Apple y quería probar muchas funciones. En aquel entonces HomeKit no estaba muy desarrollado y no había muchos dispositivos que fueran compatibles. Además, bueno, la diferencia de precio entre la domótica de Google y la domótica de Apple pues me hizo decantarme por la de Google. Prefería en su momento sobre todo tener diferentes altavoces más pequeños al único HomePod que tenía Apple por aquel entonces y bueno, así ha ido funcionando. Realmente ahora con el tiempo hay muchos más dispositivos compatibles para HomeKit y la verdad es que es de agradecer. Y además, bueno, no quiero desvelaros un poquillo más temas de este podcast, lo vamos a escuchar hasta el final y iréis descubriendo que finalmente no importa tanto el ecosistema, al final del episodio os hago una conclusión sobre este tema. Por otro lado, deciros que el podcast de hoy va a hablar de Google Home, pero también es aplicable al ecosistema de Amazon y al ecosistema de Apple. O sea, muchas de las cosas que os voy a contar aquí os van a servir para vuestras casas si ya estáis en alguno de estos ecosistemas. Aún así, es una pequeña introducción. No voy a meterme muy a fondo en todo esto, pero sí que a más de uno espero abrir los ojos y quizá, aunque conozcas ya este mundillo, te cuente algo que no sepas. Para empezar, ¿qué puedo hacer con una casa domotizada? Pues puedo controlar luces de la casa. Puedo controlar enchufes, persianas, cortinas, termostatos de la calefacción, cámaras de vigilancia, televisores. Puedo poner música, agrupar altavoces para escuchar música o podcast en ciertos lugares de la casa al mismo tiempo. Puedo preguntar por el tiempo en un lugar concreto. Puedo hacer cálculos matemáticos. Puedo, no sé, puedo hacer mogollón de cosas con un altavoz y algún aparatillo que ya el límite va a ser tu imaginación. Para este podcast he querido tener la colaboración de mi amigo Manu Marcos Regalado, que me acompaña en el podcast de Cables y Teclas. Así que lo que le he pedido es, oye Manu, voy a hablar de esto en el cajón de cables. ¿Qué te parece si me mandas unos audios haciéndome algunas preguntas y que me sirvan a mí como de hilo impulsor para hablar de estos temas? Y así también participas en este podcast que estamos deseosos de oír tu voz. Así que os voy a dejar con alguna preguntilla que nos ha hecho Manu, ir intercalando sus preguntas con mis respuestas. Vamos con la primera. Hola Edu, qué tema más bueno, me encanta. Y me preguntaba si nos puedes decir em, cuál es el setup mínimo que tenemos que tener en casa para poder tener domótica. Es decir, imagínate que lo único que quiero es encender una luz o apagarla, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que tengo que tener yo en casa para que esto pueda pasar? Gracias. Pues muy buena primera pregunta para empezar. Lo primero yo diría es tener unos altavoces. Tener altavoces para mí es necesario. Es verdad que se puede hacer todo con el móvil, sí, pero lo ideal es poder tener comandos de voz y no depender del teléfono. Tener varios altavoces con Google Home permite poder crear un hilo musical en casa, que por cierto, este tema ha ido mejorando con las últimas actualizaciones para hacer más ágil la transición entre altavoces. Y ahora desde la app de Google Home puedes ir cambiando de una forma más rápida entre unos altavoces y otros. Activas o desactivas altavoces, subes, bajas volúmenes de diferentes altavoces desde la propia aplicación. Muy cómodo. O simplemente, si ya tienes configurado un grupo, lo que haces es decirle a Google que reproduzca música en ese grupo. Sea el grupo de toda la casa o sea el grupo de cocina y salón o algo así. Tú le vas asignando, digamos, nombres a grupos de altavoces. Pero también, como digo, lo puedes cambiar en tiempo real. Simplemente con esto y tu cuenta de Spotify o Apple Podcast o Deezer o Tidal, casi con cualquier aplicación de música, puedes poner música o podcast a la vez en diferentes dispositivos.
Y luego, un altavoz con pantalla puede llegar a ser útil si lo que quieres es que te muestre cierta información. Puedes tener un reloj como reloj de mesa, puedes poner el tiempo, poner recetas de cocina, ver vídeos de YouTube. Yo en mi caso lo he tenido mucho tiempo en la cocina para todo esto y lo que más me gusta es que cambia un poco el concepto de altavoz inteligente y te permite tocar esas opciones, cosas que, claro, lógicamente un altavoz simplemente no. Puedo cambiar el volumen fácilmente o entrar a ver las luces que hay encendidas, apagar o encender ciertas luces o ciertos grupos de luces que también se pueden hacer grupos, avanzar o atrasar una reproducción. ¿Se puede hacer todo esto desde el móvil? Pues por supuesto que sí, pero de lo que se trata es de hacerlo sin depender de un teléfono. Existen además varios altavoces compatibles con el sistema de audio de Google Home que aparecerán en tu red de Google Home en cuanto los registres. Hay marcas como Xiaomi, Sonos, LG. Y esto se suele indicar en la caja del producto con el logotipo de Google Assistant o que indique compatible con Chromecast, algo así. Luego, otro dispositivo del que me parece imprescindible es el Chromecast. Digamos que Chromecast lo que hace es convertir cualquier televisión en inteligente y permite reproducir con comandos de voz directamente en la televisión. Es bastante cómodo y una opción muy económica y además acaba de salir hace poco una versión aún más económica del Google TV que tiene, digamos que tiene un mando y una interfaz bastante amigable que permite no solo enviar información desde el móvil, sino directamente encender la televisión y que aparezca el Google TV con su menú, con todas las propuestas de películas y series, todo desde la misma aplicación. Acaba de salir, como digo, un Google TV más económico que no funciona en 4K, pero como digo, si tu televisión no es 4K, pues a lo mejor te interesa este dispositivo. Y por cierto, hay televisores que ya tienen un Chromecast con Google Assistant seguramente integrado. Esto lo hace aún más cómodo, pero quizás no debería ser tu principal alternativa, digamos, a la hora de elegir un televisor. Si con tu televisor estás contento en cuanto a calidad de imagen y demás, a lo mejor simplemente comprando, como digo, un Google TV o un Chromecast te valdría. Digo además que no debería ser el principal aliciente para comprar una televisión porque al final lo que importa de una televisión es el panel y luego los dispositivos y los servicios que van dentro, digamos que van variando y actualizándose y al final con un buen panel y actualizando los dispositivos que van alrededor, creo que es la mejor opción. Dicho esto, llevamos altavoz, digamos, un Chromecast y faltaría unas bombillas o algo de domótica, más domótica de casa. Hay bombillas de diferentes marcas, de Xiaomi, por ejemplo, las Mi Smart Bulb. Habrá que hablar también de qué colores queremos en esas bombillas, de intensidades, de rutinas que podamos hacer. Es importante mencionar que, claro, las bombillas necesitan corriente para funcionar. Y esto es algo que mucha gente no cae en la cuenta antes de comprar, que claro, necesitas dejar el interruptor de la casa encendido si vas a manejarla con la voz. Esto puede ser un problema o no, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Digamos que para que funcione una bombilla inteligente tiene que tener el interruptor dado para que luego los comandos de voz funcionen. Es verdad que si simplemente quieres utilizar esa bombilla en ciertos momentos, pues la enciendes y ya le dices a Google de qué color o qué intensidad quieres la iluminación, digamos. Pero para evitar esto existen interruptores inteligentes en vez de bombillas. Otro pero, perdón. Antes de comprarlo tienes que tener en cuenta ciertas cosas y es asegurarte que llegan 3 cables a ese interruptor. Hay interruptores que no necesitan estos 3 cables, pero tienes que asegurarte bien de qué es lo que tienes ahora mismo y qué sabes hacer del tema con la luz y tal para apañarlo, digamos. Por lo general necesitas 3 cables, como digo, que lleguen al interruptor porque este interruptor para que funcione necesita corriente continua y con 2 cables simplemente no se puede hacer. Es un poco jaleo, yo lo sé, pero bueno. También, como digo, existen interruptores inteligentes que solo requieren 2 cables, pero asegúrate de que tengan esta opción antes de comprarlo. Otra de las alternativas sería tiras LED. Existen unas tiras muy famosas que se llaman G-Lite. Son estas que vemos a todos los youtubers que tienen por detrás en muebles y tal. Son muy cómodas precisamente porque van enchufadas a la corriente y tienen su propio interruptor. Así que no necesitas nada más. Además, las llevas por donde tú quieras, las pegas a la pared o al mueble, como digo, o al techo o en una mesa. Las posibilidades son infinitas.
Tienes muchos modelos donde elegir, con más, menos colores, más, menos intensidad. Si no te interesa además el tema de los colores, la puedes conseguir que solo dispongan de tonos fríos o cálidos, como las bombillas tradicionales. Y bueno, en este sentido te podrías ahorrar algo de dinero si solo tiene estas funciones. Como digo, estas tiras son de muchas marcas y yo los que utilizo en mi casa son de la marca Xiaomi, de su marca G-Lite. Os dejaré de todas formas el link en las notas del episodio. Otra cosa más, enchufes. Podemos convertir casi cualquier electrodoméstico en inteligente. Me explico. Lámparas, cafeteras, calefactores, lavadoras. Ahora bien, es importante entender cómo funciona. Un enchufe inteligente la única función que va a hacer es dejar pasar o no la corriente. Por lo que si el aparato que quieres activar requiere de una segunda acción, no va a funcionar hasta que la pulses. Lo que en realidad le quita un poco de gracia, porque es importante que se pueda activar o desactivar desde el propio enchufe. Y ya teniéndolo, pues lo activas con voz, lo programas, temporizador de apagado, lo que quieras. Digamos que lo interesante de esto es eso, como ciertos elementos, por ejemplo, se me ocurre un radiador en el que tú lo mantienes el botón en cierta posición y si ese botón se mantiene cuando lo enchufes a la corriente, te funcionará de esta forma. Una lámpara en la que dejas el interruptor siempre encendido y lo que hace es dejar o no pasar la corriente, entonces conviertes a la lámpara en inteligente. Si una lavadora la puedes dejar en cierta posición y funcionaría, pues el enchufe te funcionaría de esta forma. Creo que me explico, ¿no? Mencionar que Google Home permite agrupar estas luces o enchufes en habitaciones, digamos, para que sea más fácil su control. Y aquí un truco. Google no sabe lo que es o no es una habitación dentro del mismo salón. Por ejemplo, podrías ponerle dos nombres distintos para que apague una zona u otra del salón. O que ciertos dispositivos de la casa estén agrupados bajo un nombre concreto tipo enchufes, para que esto lo encienda o lo apague en ese sentido. Pero esto quizás lo expliquen un poco más en profundidad en un futuro episodio del cajón de cables bueno, para un poquito más, con información un poquito más avanzada. Vamos a recapitular. Al final, si lo piensas, el presupuesto que necesitas para empezar no es tanto. Los altavoces de Google, hay los chiquititos, los Nest Mini, desde 25 euros. Un Chromecast económico podría costarte 30 a 40 euros. Unos 15 o así la bombilla, otros 25 una tira LED y 25 por un par de enchufes. Digamos que por un poco más de 100 euros se puede empezar y puedes tener por ciertas cosas ya domotizadas de una forma muy sencilla. ¿Qué te gusta? Pues empiezas a añadir bombillas, altavoces, enchufes. Todo es echarle imaginación y por supuesto hacer una inversión más cara. Hola Edu, otra preguntilla. ¿Dónde puedo encontrar fácilmente los accesorios compatibles con Google? ¿Hay algún sitio, un repositorio donde pueda ir y decir luces y pum, y me salen todos? Y si no, ¿cómo puedo identificar que un artículo funciona con Google? Pues esta es muy buena pregunta, Manu. La propia web de Google tiene un pequeño catálogo de productos bajo su propia marca o la submarca Nest, tipo cámaras, altavoces, porteros para la casa, pero también hay muchos productos de otras marcas que son compatibles. De hecho, el catálogo global de productos a día de hoy ya se hace incalculable. Hay de todo lo que te puedas imaginar, desde televisores compatibles con Chromecast y altavoces compatibles con Chromecast que mencionábamos antes, lavadoras, lavavajillas, purificadores de aire, humidificadores. Solo tienes que preocuparte antes de comprarlo de que tenga el logotipo de Google o el texto Works with Google Assistant, que lo pondrá en la caja. Y seguramente si lo compras por internet, lo verás en la descripción del producto, porque están muy orgullosos de que sean compatibles con el sistema de Google o de Amazon. Eh, Supongo que esto algún oyente también se lo estaba preguntando y es, ¿cuánto de seguro es esto? Eh, ¿Puede alguien ajeno a nuestra casa eh, entrar y, digamos, como hackear esta domótica y acceder a nuestras cámaras o a lo que sea que tengamos? ¿Cómo de seguro es?
Ya, esto es muy buena pregunta y con difícil respuesta. Incluso Apple, que se enorgullece por respetar la privacidad, ha tenido algún problemilla de filtraciones de contenido con esto. Al final, todo depende de lo que quieras temer, perdón, de lo que puedas temer, digamos, que estas empresas sepan de ti. En mi opinión, creo que lo que aportan es mucho más importante que lo que puedan saber de ti. Por otro lado, yo que sé, a día de hoy, quien no usa Google, Facebook, Instagram, Amazon en su día a día, bueno, pues todo lo que buscamos en sus plataformas es registrado y asignados a nosotros como usuarios con el fin de podernos vender más cosas y mantenernos más tiempo en sus plataformas. Mostrarnos más y mejor publicidad y intentar sacarnos, por supuesto, más dinero con nosotros. ¿Es esto bueno para nosotros? Pues mira, yo sinceramente creo que sí, que está bien que la publicidad que nos llegue tenga que ver más con nuestros gustos. Eh, Creo que es más interesante. ¿Puede ser un problema? Pues quizá para algunos sí. Sobre todo si tienes algún problema de adicción o compras compulsivas, pero bueno, no es mi caso, ni espero que el de la mayoría. Ahora bien, en cuanto a seguridad, posibilidad de filtración de datos y tal, dudo que estas empresas puedan poner en riesgo su nombre con algo así y se cuidan muchísimo en que nuestros datos no salgan de sus servidores. Por supuesto que estamos hartos de ver temas de filtraciones de nuestros credenciales y datos privados en diversas redes sociales y tal, pero estas empresas se cuidan muy mucho para mantener la confianza de los usuarios. Y bueno, por último, por otro lado, nadie va a estar escuchando lo que hacemos y salvo que seas una persona pública o tengas mucho pudor con tu privacidad, en mi opinión, esto debería darte un poco igual. O lo aceptamos o no disfrutamos de todo esto. Y bueno, la pregunta de oro que supongo que muchos están haciendo es, oye, yo tengo un iPhone, ¿puedo tener también Google para la domótica de mi casa o no son compatibles? Y si son, ¿cómo tendría que hacer para que todo funcionase bien desde mi iPhone? Pues muy buena pregunta, Manu. Tú siempre afinando. ¿Tengo que tener un móvil Android para usarlo? No, rotundamente no. Yo uso un iPhone y el control es 100% el mismo. No he encontrado ninguna limitación. Incluso uso los calendarios de Google. Los eventos los puedo añadir simplemente desde el Google Home. Ahora bien, hay alguna funcioncilla que me he dado cuenta que no funciona igual en iPhone que en Android. Por ejemplo, hay algunos móviles Android que permiten desde el propio menú principal, digamos, simplemente deslizando hacia abajo la pantalla, permiten controlar ciertos dispositivos de domótica de casa. Digamos que la integración en ese sentido es súper rápida y lo han avanzado así, pero también os digo que no son todos los dispositivos Android. Yo en este caso creo que lo probé con un Samsung y vi que eran accesibles allí. También os digo que la interfaz que se veía tampoco era maravilloso y no era muy intuitivo, digamos. Luego, por otro lado, me ha ocurrido también con Pocket Cast, que es una aplicación que uso para escuchar podcast muchísimo, que cuando lo envío a los altavoces, digamos, me reproducen el episodio que le estoy enviando, pero al terminar ese episodio se para la reproducción, no va al siguiente episodio. Problemas del primer mundo, ya lo sé, pero bueno, ahí está. Cuando lo envío desde Pocket Cast en un dispositivo Android, sigue con la reproducción. Es la segunda diferencia sí que he encontrado. Por lo demás, 100% igual. Tú te descargas la aplicación de Google Home y configuras allí todo y lo controlas todo desde la misma aplicación. Luego también quería dar respuesta a algunas preguntas típicas de domótica y así avanzar un poquillo en este primer episodio. ¿Cómo se añaden los dispositivos a Google Home? Aquí hay, digamos, dos partes, digamos. Los dispositivos que son directamente fabricados por Google se añadirían aquí en esta aplicación de Google Home. Por otro lado, si el dispositivo es de una submarca o de un tercero, digamos, se añadirían instalando esa aplicación en concreto. Por ejemplo, me he comprado unas bombillas de Philips. Pues lo que haré es instalar la aplicación de Philips, registrar ahí las bombillas y al ir a Google Home, añadirle el servicio de Philips. Lo que añades en Google Home son servicios de terceros. Se me ocurren ahora mismo Philips, Xiaomi, Cecotec, Rumba, mogollón de dispositivos. O sea, ves la lista de servicios compatibles y es interminable.
pues cuando añades ese servicio, digamos que se sincronizan todos los dispositivos que estén en esa aplicación. Incluso si dentro de 2 meses te compras otra bombilla Philips, se añadirá, al añadirla a la aplicación de Philips, se añade automáticamente a la aplicación de Google Home y te dirá, oye, tienes una nueva bombilla, ¿a qué habitación la quieres asignar? Es todo muy, muy, muy intuitivo y muy fácil, la verdad. Por otro lado, dispositivos que sean compatibles con HomeKit y Google, por ejemplo, existen, pero a día de hoy o funcionan en uno o funcionan en otro. En mi caso me he encontrado que, por ejemplo, las tiras LED que tengo de Xiaomi, de G-Lite, me ofrece la posibilidad de enlazarlo con HomeKit, pero prefiero, en este caso, mantenerlo dentro del ecosistema Google, que es donde más dispositivos tengo. Y aquí hay un gran pero, de hecho. En los últimos meses se ha hablado mucho de un acuerdo que hay a nivel global para que en un futuro cercano todos los dispositivos de Apple HomeKit, de Google Assistant y Alexa sean intercompatibles gracias a un nuevo protocolo que han llamado Matter. Muchos fabricantes, de hecho, se están uniendo a esta iniciativa porque parece que habrá como unanimidad en este formato. Lo bueno es que hará que la decisión de un asistente u otro pues no dependa tanto del número de dispositivos compatibles, sino más bien de las propias funciones del asistente o del ecosistema que uno use. Aparte de las ya mencionadas, Apple, Google, Amazon, hay marcas como IKEA, Samsung, la alianza Zigbee, digamos, que son un mogollón de dispositivos se han unido para hacer que esos dispositivos sean también intercompatibles entre todas estas marcas. Tengo de verdad muchas ganas de ver el funcionamiento real de este sistema cuando esté 100% en marcha. Se supone que será a lo largo de este 2023. Veremos cómo sigue todo esto y hablaremos de ellos, por supuesto, en el cajón de cables. Os voy a dejar en las notas de este episodio enlaces a varios productos de los que he ido hablando, de diferentes tiendas además. Pero eso sí, los de Amazon, los que os dejo con el enlace a la tienda de Amazon son enlaces de afiliados, así que si los compráis desde ahí, a mí me dan un pequeño porcentaje de esa venta, que siempre viene bien para poder continuar con este podcast. Vamos a ir concluyendo, pero antes quería daros un bonus del que os hablaré un poquillo más adelante, y es el Broadlink RM, que es un dispositivo que lo que permite es memorizar mandos a distancia, mandos que funcionen con infrarrojos, como norma general. Está el mando del aire acondicionado, de televisión, del aspirador, tiras de luces que no tengan conexión a internet y si tengan mando a distancia. Ya os comentaremos en el episodio donde hablemos un poco de domótica un poquito más avanzada, pero simplemente deciros, cualquier aparato que tenga un mando a distancia y lógicamente esté dentro del perímetro del alcance de este Broadlink, puedes convertirlo en un aparato inteligente. Ya sé que a día de hoy hay aspiradores que son compatibles con Google y con Alexa, pero simplemente que sepáis que vale cualquier otro, simplemente que tenga un mando. No os hablamos mucho más de este dispositivo porque requiere hacer ciertas rutinas para algunas opciones y es algo un poquito más complejo, al menos así para empezar, solo que sepáis que existe. En el episodio donde hablemos de domótica avanzada os hablaremos de este Broadlink, de persianas inteligentes, de cortinas inteligentes, que no son lo mismo que persianas, de hacer rutinas así un poquito más complejas y muchas cosillas más que requieren de un pelín más de conocimiento. A modo de conclusión, os diré que bueno, el mundo de la domótica se acerca un poco para ser compatible con todo el mundo, que cada vez los fabricantes intentan hacer que la domótica sea más fácil y, como digo, más accesible. Así que es cuestión de tiempo que llegue a todas las casas. Y nada más, a día de hoy sigo usando el ecosistema de Google Home, estoy súper contento con él. Hay mogollón de dispositivos disponibles, además mogollón de conocimiento alrededor de esto y para mí Google es de los mejores asistentes que puede haber. Un poco mi decisión se ha basado en eso. Pero a ver qué pasa con Matter, la verdad. Tengo un mogollón de ganas de ver qué pasa con ello. Y bueno, vamos a ir despidiendo el episodio. Comentaros también, recordaros más bien dicho, tenemos otro podcast en el que hablamos de música, en el que hacemos entrevistas a grupos y que está muy interesante. Luego con mi compañero Manu Marcos, que habéis oído su voz, y con David Sancho. Hacemos entrevistas a grupos así actuales que acaban de sacar contenido, simplemente quieren hablar con nosotros, o gente de medios musicales que tienen siempre muchas cosas que decir y normalmente tienen poco espacio para hacerlo, y es muy, muy interesante. Se llama Cables y Teclas y está disponible en todas las plataformas de podcast, incluso en YouTube. Y nada más, me despido. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos oímos la próxima semana. Hasta otra.